Lo que podríamos llamar nosotros industrias, es decir, procesos de artesanía intensiva, diríamos, ¿no? Nacieron en San Juan en torno al siglo XVII, en donde los primeros registros documentales que hablan de que tenemos producción en San Juan y que reflejan algún excedente de la producción hacen referencia al vino y al aguardiente, convirtiéndose el vino y particularmente el aguardiente en lo primero que esos antiguos pobladores de San Juan van a intentar ubicar en otros mercados. La primera exportación, los primeros productos importantes que San Juan exportó es el aguardiente. Están los documentos que prueban de que el aguardiente se vendía. Incluso en el inicio de la época patria, estamos hablando de la época colonial, en el inicio de la época patria el aguardiente seguía siendo uno de los principales o el principal producto que, entre comillas, la ciudad de San Juan exportaba, ¿no? Entre comillas lo exportaba. También había la venta de vinos en mucha menor cantidad y de frutos secos. Los propietarios de esa exportación de ese aguardiente eran los españoles radicados en estas tierras, es decir, ya podríamos decir criollos, ¿no es cierto? Españoles nacidos en esta tierra que por generaciones fueron generando primero en principio lo que sería una bodega familiar. Y esa bodega familiar, cuando comenzó a rendir y a generar excedente, es lo que se comenzó a exportar, ¿no? Primero se vendía entre los propios lugareños en San Juan y luego se comienza a exportar. Hasta comienzo del siglo XIX, hasta la época patria, el aguardiente seguía estando en cantidad de producto exportado por arriba del vino. Entonces se va produciendo un cambio, una transición durante la primera y segunda mitad del siglo XIX hasta que el aguardiente desaparece prácticamente de San Juan en la segunda mitad del siglo XIX y comienza a imponerse el vino, pero sobre todo comienza un proceso mucho más importante para la vida económica de los sanjuaninos hasta el día de hoy, que es el fenómeno de la llegada de la inmigración, particularmente la inmigración italiana, y con ella la aparición de lo que se llama el sistema de la gran bodega. Grandes familias italianas que traían técnicas para el trabajo del vino, generaron grandes bodegas y aparecieron grandes familias, dinastías bodegueras en San Juan, que lo que hicieron fue reconvertir económicamente San Juan, ¿no? Y pasó a ser una de las principales provincias en cuanto a producción que teníamos en el país gracias a estas familias italianas y el sistema de la gran bodega. Hubo un aporte anterior importante, que incluso se ve en la época del propio Domingo Faustino Sarmiento, que es la entrada de viñedos de origen de variedades de uvas, ¿no? De origen francés a Mendoza y a San Juan, y que es un poco la transición, ¿no? Dejamos el aguardiente, comenzamos a importar uvas francesas que fueron mejorando notablemente la calidad de las uvas que nosotros teníamos acá, y finalmente el proceso de la gran bodega, que es el que reemplaza y elimina cualquier producción de aguardiente que ya solamente quedó marginada a algún emprendimiento familiar, digamos, ¿no?